Ya estamos de regreso en Close Up y sigue aquí en el estudio uno de nuestros invitados colaboradores, estrellas, Luis Sánchez, que normalmente tiene aquí en el programa una sección de ciencia ficción, pero ahora se le ocurrió la idea de hacer algo diferente, de platicar de algo distinto, de películas de animación japonesa. Y yo me pregunto, ¿por qué películas de animación japonesa? ¿Qué tanto se producen y qué tanto se consumen también en el mundo? Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dulce? Pues sí, vamos a hablar hoy de lo que es el anime, empezando por definirlo, empezando por hablar un poco de sus características principales y después algunas recomendaciones del género. ¿Cómo lo definirías? Pues empezando porque el anime es toda serie animada o película animada que tiene un estilo que no nada más es particular dentro del país de Japón, ya se ha extendido a otros lugares, pero tiene un origen en el cómic japonés que se denomina manga. Así es, y el manga es este género que bien podríamos decir que inaugura Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy, que es el creador de muchas otras series, están otras como Black Jack y demás, que vaya, se convierte en el Walt Disney japonés. Okay. Entonces digamos que él tenía un estilo que imitaba mucho al de Occidente. Tenía ciertas reminiscencias de lo que eran las historietas de los años 40, tal vez, o de los años 20 en Estados Unidos, pero tienen este giro que tiene contenidos más acorde a la idiosincrasia japonesa. Ok, y se hicieron originalmente, ahora que tocas el tema, que tiene alguna relación o como podría ser el Walt Disney de Japón, ¿se hicieron originalmente para niños? No, qué bueno que lo dices. Así como el caso de Betty Boop, de Max Fleischer, sí. Betty Boop era un contenido totalmente para adultos. En Japón, por decir, la cantidad de violencia que había en las series, bueno, había mucho más tolerancia que en los Estados Unidos, así que las historias eran un poco más violentas. No eran para niños, pero sí hay historias que se separan por géneros como para adolescentes, adultos, e incluso hay géneros que separan el de las chicas y el de los chicos. Por ejemplo, hay manga que se denomina shonen, que es para jóvenes, digamos, y hay publicaciones que se especializan en ese tipo de contenido, que estamos hablando de Dragon Ball, en diferencia de Sailor Moon, y las de las chicas se denomina shuoujo. Entonces, pues hay como muchas subcategorías dentro del género, pero vaya, estamos hablando de todo aquello que es más japonés que otra cosa, porque en su momento la industria japonesa crece porque en Estados Unidos son la mano de obra durante los años 70 tal vez, que series, por ejemplo, como los Thundercats, series como, no sé, He-Man, todos esos estudios de animación tenían capital norteamericano, pero estaban realizados por manos japonesas. Ok, y se ha distribuido a lo largo del mundo, porque sí empezó en Japón, pero se fue yendo a diferentes partes y ahora es muy consumible. Exacto, de hecho es una polémica, ¿no? Porque habrá gente que dice no se puede hacer manga fuera de Japón. Y hay quien dice que sí, efectivamente el estilo puede variar, etcétera. Pero sobre todo cuando nos referimos al anime, creo que nos referimos a la cultura, que es la de los fans del anime, que es la de los otaku, claro. Que es como. Pero ya eso ya es un extremo también, ¿no? Era de lo que estábamos platicando, que si se visten así, que andan por la vida como caracterizados todo el tiempo, como si estuvieran dentro del anime. Yo creo que como es el caso de todos los fans, ¿no? En cualquier caso, hay ciertas excentricidades, ¿no? Como también. Así es, hay extremos y creo que las peculiaridades que tienen los otaku, el que tú acabas de mencionar, por ejemplo, el cosplay, que es cuando se personifican de la manera de la indumentaria que tienen los personajes en las series, en las películas, y van a convenciones y hay muestras, no nada más desde la indumentaria que tienen, sino hasta rutinas de baile, de canto. Por ejemplo, el karaoke es algo muy grande en Japón. Entonces el karaoke de otakus, de series de televisión y películas de anime, se vuelve como toda una nueva categoría de ñoñez muy interesante. Entonces, categoría de ñoñez. Así es. Y bueno, yéndonos por el lado del cine, como hay diferentes tipos de películas, hay géneros de películas de anime. Así es. Okay, ¿cuáles serían? Por supuesto. Bueno, algunos ejemplos. Igual que en el caso del cine en general, te vas a topar con que hay películas de acción, hay películas románticas, hay películas de terror, y todas esas dentro de lo que el anime es, pues tienen sus propias particularidades. Entonces, algo como las películas de horror, existe en Japón una tradición del arte muy violento,
que surge desde el grabado en el medievo, con Hokusai o con un grabador japonés que se llama Yoshitoshi, que hacía como su especie de alarma japonés, en el que narraban los actos de violencia, homicidios, violaciones y demás, y que esto después se traduce se lleva a la tradición japonesa actual, que es el eroguro, que es una especie de traducción al inglés, que es erotic gore. Entonces existe algo que es violencia extrema y mezclado con erotismo, y eso se ve en el manga como se ve en las películas de anime. Y entonces hay subgéneros todavía mucho más extraños y bizarros que podríamos mencionar, como películas de tentáculos y monstruos infernales y demás, como películas como Urotsuki Doji, que son películas infames, pero que tienen una historia muy particular. Digo, si podemos hablar un poco de eso sin que sea algo alarmante. Creo que no, ¿verdad? No hay ningún problema. No, señor productor, sí, puede seguir hablando. Bien, ok. Pues es una historia muy extraña, pero por decir, en el caso de Urotsuki Doji era un manga muy popular y en este entonces en Japón era prohibidísimo mostrar genitales. Todo lo que fuera genitales o vello púbico era algo imposible de mostrar, entonces más por cultura que en realidad por censura. Entonces algo que se les hizo más normal era mostrar, en lugar de genitales masculinos, tentáculos. Tentáculos. Entonces, órale, el tentacle rape porn es algo muy demasiado normal dentro de la cultura japonesa y del mercado japonés, pero que son ese tipo de excentricidades que son normales toparse dentro de esos subgéneros, ¿no? Entonces, hoy en día, algo como eso es, digamos, lo más extremo que podía existir, el eroguro. Pero hay cosas más normales, por ejemplo, si hablamos dentro de un ratito más de las recomendaciones fílmicas, como las de Ghibli, el estudio Ghibli, es un estudio que forma este director Hayao Miyazaki, o bueno, del cual forma parte Hayao Miyazaki, que ese sí es una especie de Walt Disney japonés, no tanto por la figura de Walt Disney, sino que sus producciones son para todo el público, son AA, AAA. Y bueno, no tienen una pizca de violencia, ¿no? Okay. Son un poco... de contenido sexual tampoco. No, tal vez insinuado, o sea, sí... Sí, porque en general se nota mucho dentro del anime, de alguna u otra forma, el erotismo, ¿no? Podrías ver desde Sailor Moon, por ejemplo, bueno, eso fue lo que me tocó a mí cuando era niña, o no sé, Goku, bueno, Dragon Ball Z y todo eso, que aunque sea para niños, dirigido para niños, sí hay un contenido sexual implícito, lo cual es como una parte mucho más abierta en Japón que en otras partes del mundo. Exacto. Mira, hay peculiaridades acerca del erotismo, ¿no? En cada país, pero en Japón el de la chica hipersexuada que aparenta ser como una adolescente o tal vez incluso una niña, ¿no? Que trae como una faldita muy corta, etcétera. Sí, son cosas que allá a lo mejor lo verían con mucha normalidad porque los uniformes son diferentes. Así son. Ajá, digamos, algunos casos. Pero bueno, algo que nosotros veríamos como un choque, ¿no? Como con la cultura más tradicional digamos en América, ¿no? Pues sí pareciera que es como hasta incluso una perversión, ¿no? Pero es algo muy normal dentro de su cultura. O hay más tabús en torno a todo este contexto. Ahora, nos tenemos que ir a un corte comercial. Es que está muy buena la plática.